Muy buenas familia, estamos aquí en otro episodio de Recalculando Ruta y hoy vamos a abordar un tema que la verdad que nos hace bastante ilusión. Vamos a hablar sobre del presente y la importancia que tiene. Pues bien, Pablo, como ya sabemos, está muy de moda, pues obviamente siempre todos nos preocupamos por nuestro futuro, muchas veces nos anclamos, nos lamentamos nuestro pasado y otras muchas veces no, tenemos un exceso a lo mejor de presente y acabamos agobiándonos por una cosa o por otra. Entonces, ¿cómo ves tú la mejor forma de vivir pero sin tener ese estrés, esa ansiedad o esa depresión? Puede ser que estemos ahora mismo tocando uno de los temas, por así decirlo, como muy típicos, pero a la vez muy complejos, porque es verdad que es como muy sencillo recomendar de vivir el presente, ¿no? Decírselo a alguien como consejo, pero a la hora de ponerlo en práctica es bastante difícil. Y si vemos la gente que tenemos alrededor, la mayoría de la gente, o hay gente que vive anclado en el pasado por un hecho que le ocurrió, o un exceso de futuro, que yo personalmente ha habido etapas de mi vida en las que he vivido constantemente pensando en el futuro y eso lo que provoca es que te pierdas, digamos, donde tienes que estar, porque tenemos claro que lo único que tenemos es este momento de ahora, el presente, y hay que disfrutarlo al máximo. No sé si en tu caso has pecado más alguna vez de vivir en el pasado o en el futuro, pero sí, creo que nos tenemos que centrar en lo máximo posible en recordarnos que lo único que realmente tenemos es el presente. Creo que es importante, hay una metáfora que me gusta bastante, que no sé si la han dicho en algún lado, pero que se me ocurrió espontáneamente, y es vivir la vida con un capitalismo de vida, nunca mejor dicho. No me refiero a lo económico, sino el capitalismo se basa en vivir, por supuesto, el presente, con la cantidad económica que ganas, pero siempre con un ahorro del futuro. Pues pasándolo la metáfora a la vida sería algo similar, es decir, vivir tu vida pues a gusto, cómodo o haciendo lo que te gusta, lo que crees oportuno, pero siempre dejando ese ahorro, diríamos, pues sería económico o sería a la hora de no te vas a beber, por ejemplo, 3 botellas de vino todos los días, no vas a estar todos los días simplemente pasando el momento, sino de vista a crecer en tu futuro, ya sea con buenos hábitos en el deporte, de lectura, de ver podcast, de lo que te gusta, lo que quieres estudiar, pero sin olvidarte que es importante también vivir el momento, que es lo único que tenemos. Digamos, vivir el presente, pero no vivir como si te fuese a morir mañana. Exacto. Porque por eso es importante ser consciente de la situación que tenemos y hacia dónde queremos llegar, pero sin agobiarnos excesivamente de la meta. Pasa muchísimo que cuando estás estudiando una carrera universitaria, una posición, vives constantemente pensando en cuándo vas a conseguir la meta. Sin embargo, te estás perdiendo una parte muy bonita de esa etapa de la vida, que es ese momento que estás estudiando, esos amigos de biblioteca, esos amigos de la universidad, esa cerveza después de un día de 8 horas duras de estudio, que yo personalmente no lo enfoco tanto en la hora de estudio, pero lo puedo comparar hacia ahora en mi marca personal. Es decir, yo he empezado ahora la marca personal y estoy teniendo las primeras preguntas de cierto tipo de personas sobre dudas de inmuebles, dudas de mentalidad, dudas de hábitos, y yo las respondo personalmente y ahora puedo dedicarle un poco de más tiempo en responderlas personalmente. Si no disfruto ahora mismo esa etapa de esas primeras preguntas, cuando a lo mejor crezca y ya me sea inviable tener ya ese tiempo para responder a lo mejor 100 preguntas diarias, habré perdido esa parte tan bonita de ese proceso que tú personalmente enfocarte en darle ese momento presente y esa aportación tuya propia a ese cierto tipo de personas que están viendo, pues, a lo mejor como una salida a sus dudas. Entonces, no sé si a tú en alguna etapa de tu vida te ha pasado algo similar, pero bueno, ahora en el podcast, por ejemplo, también lo estamos viviendo. Sí, además por ejemplo, ahora en el podcast lo estamos viendo y que yo hasta el momento, con mi edad, me he dado cuenta de que en ninguna etapa lo he tenido todo. Es decir, cada etapa pues ha tenido cosas buenas y cosas malas y si siempre estás pensando en una etapa que llegará, en la que lo tendrás todo, pues seguramente cuando llegues te darás cuenta de que te faltan cosas y que no has vivido, por así decirlo, esa etapa bonita o las cosas buenas de esos años que para ti pues, mentalmente han sido duros porque no estabas donde querías y te has perdido lo bueno. Y eso, pues obviamente es una pena arrepentirse de no haber vivido el presente. Además, considero que si a una persona mayor le pregunta, mucha de la gente que a día de hoy tiene como complejos, ¿no? O un exceso de complejos, o no está contento con su físico y demás, se tendrían que imaginar dentro de 30 años
que seguro que dentro de 30 años le encantaría verse como están ahora. Totalmente. Entonces, por eso recalcamos la importancia del presente y de agradecer lo que tenemos y siempre con expectativa de futuro, como bien comenta, pero intentar vivir el mayor porcentaje posible el presente. Creo que algo que nos mantiene muy presente y que acabas tú de mencionar es el tema del agradecimiento diario. Muchas veces lo tenemos tan intrínseco que a lo mejor nos sale innato, es decir, cuando vamos a un restaurante y un camarero nos atiende bien o nos recomienda algo, nos sale inconscientemente de dar las gracias. A lo mejor hay gente que no. Hablo un poco de mi experiencia, de lo que yo veo. Entonces, nos sale conscientemente dar las gracias, pero también es muy importante darnos las gracias a tener ahora mismo nuestros padres pues presentes, tener a lo mejor en cierto tipo de amigos, porque hay personas que pierden a lo mejor un amigo con muy joven y una pérdida bastante importante. O si alguien tiene abuelos, yo por ejemplo tengo una abuela, poder pasar tiempo con ella y escuchar a lo mejor sus batallas, que muchas veces nos pasa que nos repiten las mismas batallas, pero hay que agradecer que tengamos ese momento, esa experiencia. Y incluso con tus propios padres, ¿sabes? Personas que tienen a lo mejor sus dos padres o que tengan uno, porque hay muchas personas que por desgracia no tienen ninguno. Entonces, ¿eso cómo lo consigues? ¿Estando lamentándote en lo que hiciste mal ayer o en lo que va a hacer tu futuro? No, viviendo el momento presente. Y además no ocurre que es muy típico también, yo creo un poco provocado por el consumismo actual que hay, que siempre estamos, por así decirlo, poniendo el foco en lo que nos falta. Siempre. Parece que cuando conseguimos algo ya ponemos el check, ¿no?, verde de lo hemos conseguido y toda la atención focalizamos en lo que nos falta. Entonces nunca, por así decirlo, nunca nos ayuda a vivir el presente, porque siempre estamos esperando a lo que tiene que llegar o a lo que queremos conseguir, y es una pena que vayamos consiguiendo cosas que nos dan un buen estilo de vida y no seamos conscientes, digamos, de disfrutarlas, porque algún día las vamos a perder y nos vamos a lamentar de no haberlas disfrutado como deberíamos. Y lo han comentado alguna vez, ¿no? Es otro refrán que al final los refranes hablan desde la experiencia y si se han transmitido a lo largo del tiempo, Por algo será. por algo será. Y ¿no? De no saber lo que tienes hasta Hasta que lo pierdes. Entonces, tener la suerte de que alguien te recuerde de que viva el presente y seas consciente de todas las cosas buenas que tiene ahora mismo, pues sin duda es un buen consejo. Probablemente en un futuro echarás de menos muchas cosas que tienes ahora y que no estás valorando simplemente porque no te faltan. De hecho, había una frase que me encantó, que no sé si me la dijiste tú, porque tú es verdad que me aportas un montón de frases, o la vi en un podcast, que decía, afortunada es la persona que es feliz o que disfruta de las cartas que se le han dado o del lugar que tiene en el mundo. Era algo así, no la recuerdo literal, pero es verdad que tengo la idea en la cabeza. Entonces, tienes que tener claro que ya eres todo, tienes que tener claro de que estás donde tienes que estar y tienes que aprovechar al máximo los recursos que tienes, y que si te gustaría conseguir algo, potenciar algo, dedicarte a algo, estudiar algo, lo que sea, simplemente tienes que dedicar cierto tiempo del día a progresar en ese ámbito. Pero no te olvides de disfrutar lo que tienes, y disfrutar siempre lo confundimos o a lo mejor nos desvirtuamos de fiestas, no. Te estoy diciendo de disfrutar como, pues, como he dicho antes, un buen entrenamiento, un agradecimiento, un mensaje a tu madre, a tus seres queridos, o simplemente cada día ser agradecido con lo que tienes, pero siempre con esa mirada hacia el futuro para poder conseguir y cada vez estar más cerca de donde estamos. Porque cuando lleguemos a esa meta, seguramente haya algo que nos falte de que teníamos antes o haya algo que queramos conseguir en el futuro. Porque siempre, si te centras en lo que te falta, siempre te va a faltar algo. Además que es un principio yo creo básico a la hora de ser feliz, y es que sea lo que estés haciendo, que tú sientas que estás donde tienes que estar. Y la mayoría de las veces la gente no es feliz porque las actividades que hace en su día a día está sintiendo constantemente que no es su sitio. Vas a trabajar y estás deseando que llegue a la casa, llega a la casa y estás deseando acostarte porque lo que hay en televisión te aburre, y vas como, por así decirlo, como un yonki, ¿no?, de lo que vendrá, O sea, constantemente buscando como ese golpe de suerte que hay muchas personas que conocemos que parece que lo están esperando siempre, y no, te estás perdiendo realmente lo mejor. nadie va a venir a cambiar tu vida y si viene el golpe de suerte, seguramente te haga más infeliz, porque sabemos de un montón de gente que le ha venido ese golpe de suerte, ya sea de forma económica o de forma del pelotazo, famoso pelotazo, O de fama. o de fama. Pero si no sabes gestionarlo, ¿cuántos cantantes hay que con 20, 21, 22 años o futbolistas entran en depresión? Sí, muchísimo. Porque no están preparados emocionalmente para ello. Y Y además pensar un exceso en el futuro te provoca una ansiedad muy fuerte, porque
El futuro es incierto y el ser humano, a mí mismo me ha pasado, que te intentas centrar en controlarlo todo y hay que asumir que hay una parte de la vida en la que no puedes controlar. A Es mí, decir, y tienes que aceptarlo. a mí una parte que me encanta del estoicismo y es algo que tengo tatuado, por así decirlo, céntrate en lo que puedes controlar. Y te aseguro que desde hace un tiempo para acá, no sé, recuerdo si un año o así, que me centro en lo que puedo controlar y en lo que es mi actitud, pues de lo que hago día a día y mi pensamiento, por así decirlo, y cómo, por ejemplo, cuando intento ayudar a alguien a actuar desde ese buenismo de persona, cuando me centro en lo que puedo controlar, te aseguro que te quita de un montón de problemas, de peso y de que saber que al final cuando alguien actúa diferente a como tú crees, no es porque tenga algo en contra o a favor tuya, simplemente porque es lo que es. Por ejemplo, cuando vas a intentar ayudar a alguien, tú intentas hacerlo, pues si lo haces de la buena fe, fenómeno. Si esa persona, tu acción le sienta mejor o peor, es su problema. Tú no puedes controlar cómo alguien le siente tu acción. Si tú lo has hecho desde la buena fe o desde actuar desde la mejor forma, puedes estar tranquilo y estar a gusto. El problema es cómo tú te sientes por dentro. Entonces, yo creo que otra forma de mantenernos muy presentes es también centrarte en lo que tú puedes controlar. Porque si te centras en la acción de otra persona o en la repercusión que ha tenido o en cómo dentro de 2 días pensarán de mí, estás totalmente perdido y abocado al fracaso. Nada, no estás viviendo, digamos, y ni te estás centrando en lo que puedes cambiar. Y entonces es verdad que el estoicismo tiene muchísimas cosas que te hacen estar más presente, creo que No, sí, de hecho, es una corriente de pensamiento que nos gusta porque, por así decirlo, son gente que ya le ha dedicado muchas horas y mucha y a experiencia darle también al coco. a darle vuelta al coco y llega a conclusiones bueno, si nos las dicen a tiempo antes de que cometamos cierto error y podemos evitarlo, pues eso que nos vamos a llevar. Sobre todo es importante que la sientas, ¿sabes? Porque es verdad que todos podemos un poco decirlo, todos podemos ver tal, pero tú mismo a ti mismo no te puedes engañar. Entonces, si cuando tú sientes las cosas de verdad, ahí es cuando sabes que has ganado, ¿sabes? Totalmente. Y creo que también para el tema este referido al presente, que no nos olvidemos de que siempre cuando tengas a alguien cerca, ya sea de tu familia, de tu círculo, que veas que a lo mejor está lamentándose en exceso, creo que es importante que todos de nuestra parte pues, intentemos ayudarlo y le hagamos un recuerdo de todo lo que hemos comentado en este podcast, para que a lo mejor somos ese clic en la cabeza para que esa persona pues salga y que siempre es importante esa parte de ayudar a los demás. De cambiar ese foco, digamos, de De cuando alguien negatividad. está perdido, pues intentar, Sí, porque es verdad digamos, que a veces iluminarlo. nos metemos en el bucle negativo y a lo mejor simplemente ese achuchón, ese abrazo, ese golpe en el hombro de esa persona que tenemos confianza, nos puede hacer verlo de una forma diferente y bueno, no hay nada más que estar más presente que al final ayuda en tu día a día a las personas que puedas y que tengas cerca en tu entorno. Totalmente, parece muy buena reflexión para terminar este episodio. Pues familia, ya sabéis que si os gusta este tipo de contenido, compartidlo, darle me gusta, apoyarlo, que nosotros nos ayudáis un montón a seguir día a día y que por supuesto si tenéis alguna reflexión que queráis aportar como broche de oro a este podcast, lo podéis dejar abajo en los comentarios. Muchas gracias por estar día a día aquí. Muchas gracias.